Se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año, lo que podría llenar un total de 800.000 piscinas olímpicas. En el 2019 se perdió durante cada minuto lo equivalente a 10 canchas de fútbol de bosque tropical. Al año llegan cerca de 8 millones de toneladas de plástico al mar. Los 4 países más contaminantes equivalen al 50% de las emisiones de CO2 del mundo. Tan solo el 16% de la basura total producida por la humanidad está siendo reciclada. El siguiente programa está dedicado a todos los ambientalistas que fueron injustamente asesinados o encarcelados por defender el legado de un futuro mejor para la humanidad. No los merecemos ni los olvidamos, pero aún los necesitamos. Gracias por recordarnos lo que es verdaderamente importante. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea que ustedes estén teniendo, donde sea que ustedes estén estando. Bienvenidos a su podcast. Yo también quería hacer eso, porque todos hemos tenido cosas que hemos querido hacer y por falta de tiempo, ganas o oportunidades no podemos hacerlo todo. Entonces, siempre es muy agradable escuchar a personas que lo hicieron por nosotros y nos dan esa perspectiva de lo que hubiera sido y no fue. Esta noche, o esta tarde, o mañana, no lo sé, tenemos a 2 invitadas muy especiales que nos van a acompañar probablemente al tema de mayor importancia para todos los podcast escuchas del que hemos hablado. Hoy vamos a hablar del medio ambiente y la crisis climática que nos está afectando a todos y cada uno de nosotros como seres humanos y pertenecientes al género Homo. Las presento a mi derecha o mi diestra, la señorita Gaby, la cual es estudiante. Bueno, no, mejor dejaré que ella se presente. ¿Gaby? Ok, me llamo Gabriela, Gaby para los escuchantes, y soy estudiante de diseño industrial. Muy bonita carrera. Muy bien. Pues bienvenida aquí a Yo también quería hacer eso. Y a mi siniestra o a mi izquierda me acompaña la ingeniera Aranza, pero dejaré que ella se presente. Hola a todos, en donde quiera que estén. Yo soy Aranza y pues yo soy ingeniera ambiental. Entonces pues obviamente y además como debe ser para todos preocupante este tema, estoy como súper emocionada por hablar de esto con ustedes. Y es que definitivamente es un tema que creo que nos atañe a todos como seres humanos y sobre todo a nuestras nuevas generaciones. Y bueno, el menester de este podcast es creo que profundizar y dar perspectiva de muchos problemas que damos por sentado que están ahí, pero que la mayoría de las veces no los dimensionamos o no consideramos todas las aristas que tiene. Y es que a veces asumimos que la crisis climática solamente es el calentamiento global y la basura, ¿no? Cuando en realidad hay muchísimas problemáticas. Este va a ser quizás uno de los programas más largos y más densos que vayamos a tener en este podcast, pero espero que se queden con nosotros y esto se va a poner muy interesante. Pues bueno, muchachas, ¿les parece si empezamos hablando sobre los mitos que hay al respecto del calentamiento global? Porque mucha gente sigue pensando que esto es una farsa, que no hay ninguna consecuencia realmente grave respecto a la industria, a la producción de la basura, al calentamiento global. Y creo que el ejemplo más claro que tenemos es el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, quien en varias ocasiones mostró su negacionismo al respecto del problema del cambio climático. Y así como él, muchos otros gobernantes, la mayoría de ellos populistas, que a lo largo del planeta también están manifestando esa postura, como Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por ahí? ¿Por qué la gente duda de si existe o no un cambio climático, Aranza? Yo no creo que sea una duda, yo creo que más bien como siempre, ¿no? Es un poco la falta de información o la falta de querer hacerlo, ¿no? De querer informarte ahora que además todo está muy accesible.
digo, ya depende de cada uno, el que te quieras informar al respecto. Sin embargo, yo creo que como siempre, ¿no? Se trata de, pues, de beneficios, siempre de acuerdo al país, como tú mencionas, ¿no? Hay países que sabemos que obviamente pues, la economía se basa mucho en las exportaciones, se basa mucho en combustibles fósiles, todo esto, que pues principalmente el calentamiento global, considero yo, y base muchos científicos y textos, pues que es la quema de combustibles, por supuesto las emisiones a la atmósfera. Entonces claramente va a haber países que no estén de acuerdo, porque eso hay como un desequilibrio en su economía en cuanto a la situación en la que se encuentra el país de alarma de oye, no pasa nada. ¿Por qué? Porque también hablamos de que, en mi opinión, el principal problema de la contaminación o el problema ambiental es el consumismo desmedido que hay. El que haya tanta población en el mundo, pues obviamente demanda más cosas, ¿no? Demanda más servicios, demanda más carreteras, más servicios, no sé, de telefonía, y como mencionaba en un principio, pues el combustible, ¿no? Que es sabemos que es un problema grave, pero pues es un servicio pues fundamental en nuestra vida moderna, ¿no? O sea, ya la evolución de que ahora se supone que por cómo vivimos es pues sí, un poco, a lo mejor no imprescindible, pero difícil de vivir sin eso ya, ¿no? O sea, ya como vivimos actualmente. Y es que además también es complicado, porque el otro día estaba platicando precisamente con Gaby sobre cómo nos hemos ido como creyendo, o nos han ido queriendo vender la publicidad y las películas, las series, un estilo de vida muy a la americana, que al final pues termina siendo insostenible, ¿no? O sea, por ahí algún digo, no sé qué tan cierto sea, entre frases ahí de Facebook, decían que, o sea, que para que todo el planeta viviera al ritmo de consumo, por ejemplo, de Estados Unidos, necesitarías algo así como 2.75 planetas Tierra. Exacto. Entonces, a propósito, damas y caballeros, el juego, si a ustedes les gustan este tipo de juegos de bebida, esta es la perfecta. Sí, claro, obviamente. Bueno, o sea, si ustedes ya llevan tiempo escuchando estos podcasts, saben que todos estos podcasts siempre van con acompañamiento etílico. En esta ocasión estamos tomando un vinito. Y el juego de bebida oficial de estos episodios sobre el calentamiento global es que en cualquier momento que escuchen un dato alarmante que los ponga semidepresivos, beban. Cada vez que sientan algo que les abruma, beban. Sí, pero bueno, Gaby, ¿tú qué piensas? ¿Por qué, por ejemplo, crees que a las personas pues de a pie, al grosso común de la población, le cuesta a veces trabajo aceptar la problemática medioambiental? Considero que un gran factor es que no ven las consecuencias ahora que a primera vista. Ellos nada más escuchan que sucede esto, sucede aquello, las consecuencias pueden llegar a ser eso, pero no lo ven. Pero también hay que tomar en cuenta que solamente son los países tercermundistas los que en realidad están sufriendo las consecuencias del calentamiento global. Que la verdad los primermundistas pues cuentan con servicios de agua, no tienen que preocuparse por llegar al día cero, tengo comida, mis bosquecitos calados no se están incendiando, no sé qué otra cosa, yo no veo basura aquí en mi río, o igual el simple hecho de creer que el calentamiento global está asociado a que las temperaturas vayan a aumentar, cuando en realidad es simplemente el desequilibrio de un ecosistema. Pero entonces, como no ven eso, yo creo que es más como, pues no creo que pase nada, o falta mucho, o han de creer que, porque incluso mi mamá me había comentado que antes ya empezaban a escuchar del calentamiento global, pero parece que apenas unos pocos están dando cuenta de las consecuencias. Fíjate que independientemente de lo que ambas comentan, también por el otro lado siento que también está esta otra parte de gente que sabe que está el calentamiento global ahí, pero como que siento que un poco por resignación o por frustración o por miedo probablemente a aceptar una realidad que es tan abrumadora,
se resignan a negarlo, ¿sabes? Como en una especie de autoprotección psicológica, porque digo, al final creo que todos, conforme vamos profundizando en el tema, vamos dándonos cuenta de realidades que son muy preocupantes, que dan angustia, que dan mucha ansiedad, y que al final así dices, madres, no puedo hacer nada, ¿no? Sí. Y está ahí, o sea, el problema sé que está ahí, y las evidencias científicas, los datos lo señalan, y volteas y ves a tu realidad más inmediata y dices, pues, todo sigue igual, ¿no? Y la gente no le preocupa, entonces como que eso frustra muy cabrón. Entonces siento que también por el otro lado hay gente que en un sentido como de protección psicológica, de no querer estar pensando todo el tiempo en ese estrés que al final en gran medida no lo puedes solucionar tú, y que ya tienen como sus propios problemas del día a día, prefieren ignorarlo, ¿no? Y prefieren negarlo. Y también justo lo que decías respecto a que la gente piensa que calentamiento global es solamente implica el aumento de las temperaturas del planeta. Eso se ejemplifica muy bien con alguna rueda de prensa que dio precisamente Donald Trump en uno de sus del tiempo que estuvo en su mandato. Recuerdo que hubo una ventisca en California, una ventisca así brutal, y que creo que había roto récords, que había sido la ventisca más fuerte que habían tenido en años, y su primera ¿cómo se llama? Y su primer comentario al respecto fue así como de, ¿ya ven? Y la gente diciendo que hay calentamiento global, y es así como de, güey. Sí. Es como, sí, queremos calentamiento, que envíen calor aquí, es como de, ay, creo que no está. Justamente lo que pasó hace poco, las nevadas en el sur de Estados Unidos, en Texas, en todas las partes donde usualmente es un lugar cálido y que nunca, y justamente las personas no estaban preparadas para ese tipo de climas, y lo vemos porque tuvieron todos sus sistemas de agua, electricidad, tuvieron problemas porque nunca les había tocado algo así. No es normal. Y ese, por ejemplo, esa situación en concreto nos llegó de chicotazo a nosotros aquí a México, porque se colapsó a tal grado la demanda, se saturó a tal grado la demanda de gas natural, que hubo escasez de electricidad o de gas, no me acuerdo, en los estados del norte de México. Sí, apenas, sí. Ajá, sí, y eso no fue tan, no tiene tanto. Y también por el otro lado, lo que dices de los países de primer mundo, creo que ahora precisamente ellos ya empiezan a resentir el golpe, ¿no? Por ejemplo, pienso hace no mucho, tendrá como un mes, o si no son 3 semanas de aquello, una inundación muy brutal en un pueblo en Alemania, y precisamente Angela Merkel en uno de sus comunicados de rueda de prensa lo tomaba tal como de, ok, esto es a consecuencia del calentamiento global y tenemos que acelerar nuestros esfuerzos para empezar a buscar soluciones, ¿no? Pero es que ahí está quizás es una de las principales diferencias, ¿no? O sea, por un lado tienes este tipo de gobernantes que lo niegan, ¿no? Y que dicen, no pasa nada, ¿no? Es lo de menos, lo que importa es la economía, ¿no? Y por el otro lado tenemos estos gobernantes que quizás ya están en una posición económicamente más cómoda, y se dan el tiempo y la facilidad para poder decir, ok, tenemos que empezar a hacer algo al respecto, ¿no? Pero bueno, dejemos de cosas tristes y empecemos a hablar de cosas aún más tristes. Y así de, ¿what? Sí, no pararemos. Sí, no, esto apenas empieza, sí. Pues, ¿les parece si empezamos a hablar sobre las problemáticas del cambio, de la crisis ambiental? Vamos a empezar a llamarlo crisis ambiental de aquí en adelante, para que empecemos a romper como esa mala idea de que solamente es el aumento de las temperaturas. Pues, ¿qué les parece si empezamos hablando de los gases de efecto invernadero? ¿Aranza? Pues sí, yo creo que beban. No, pues yo creo que sí, lo que digo, para finalizar el punto anterior, nada más quería mencionar
Que sí, efectivamente, creo que sí, es cierto esa parte de la economía de países primermundistas, que sí, siempre va a estar primero la economía. Sin embargo, pienso también que pues este lado del charco, aquí en América, pues estamos muchísimo más atrasados en este concepto, ¿no? Como tú decías, mi familia, mi mamá me decía que ya empezaban a escuchar. Estás hablando que aquí en México en los 70s, que fue cuando empezaron también a haber ya más reuniones y cumbres con todos los países interesados en un mejor mundo. Pero estás hablando de los 70s, cuando apenas se decía como de, sí, claro, contaminación, o sea, y empezó a surgir ya bien un concepto un poco más elaborado. Sin embargo, estamos hablando que países europeos sí tienen una conciencia a lo mejor más avanzada que nosotros, porque tampoco cuentan con los mismos recursos que nosotros contamos, ¿no? Desafortunadamente aquí, hablo incluso de nuestro país, pues desconocemos todo lo ricos que somos en biodiversidad, ¿no? Y en que hay que haber una conservación en ella, ¿no? Y hablando ahorita de gases invernadero, pues también es cierto, o sea, también es un tema que mucha gente, no sé, como que a lo mejor solamente lo relacionan con las grandes industrias, los coches, el smog, y estás hablando de que, pues, es tú mismo, o sea, tú mismo, tu huella de carbono, cuánto estás afectando, ¿no? O sea, y además, uno solo como individuo tendremos que hacer como cuentas de tú en un día cuántos gases invernaderos provocaste, ¿no? Desde la forma de consumir todos los días, desde que te paras y te bañas o cocinas algo, y además pues el trasfondo de las compras y todo esto que lleva. Sí, es un tema delicado, pues digo, ya hay bastantes normas y se ha hablado bastante de reducir emisiones a la atmósfera, los clorofluorocarbonados, todo eso. Sin embargo, pues algo que me gusta mucho mencionar porque no lo tomamos en cuenta, y es lo que platicábamos el otro día, es acerca, por ejemplo, que lo tengo que mencionar porque yo amo los animales, pero el exceso que hay, por ejemplo, de perritos, ¿no? Que mucha gente no ha visto ese tema porque suena muy lindo los animales y hay que tener perritos y sin embargo el tema ganadero, el tema de animales, o sea, es un tema fuerte en cuanto a los gases invernaderos. Estamos hablando del metano, que pues todos tenemos necesidades fisiológicas y de ahí pues surgen mucho metano, que también pues, provoca graves consecuencias en el ambiente, en la atmósfera, y también debe haber una reducción como de eso, ¿no? También es un llamado a la gente de que no está padre que haya tantos perros, ¿no? Sí. No está padre el que no detengamos esa sobrepoblación, o sea, como plaga, porque provoca, o sea, esa lo que yo quiero dar a entender con esto es que pequeñas acciones como esa, o sea, no necesitas trabajar en una empresa, en una superindustria y una fábrica y casi el ferrocarril, obviamente no, pero cosas de ese tipo son desde donde podemos empezar. No podemos tampoco ponernos al margen de una empresa súper grande que quizás sus emisiones a la atmósfera cumplen con una normatividad, ¿no? Y a lo mejor no hay una auditoría que le esté dando seguimiento. Pero tú sí puedes, como individuo, sí vale la pena. O sea, no es lo mismo, o sea, a lo mejor lo que tú haces a lo que podría ser una industria más grande, una empresa más grande, pero vale mucho la pena esas pequeñas acciones porque sí hay un problema en gases invernaderos. O sea, también es cierto, o sea, sí hay una reducción en la capa de ozono que nos hace más susceptibles al cáncer de piel también, más susceptible a otro tipo de gases, y pues todo este tipo de, incluso en lo que estamos viviendo ahorita en esta pandemia, pues los mismos gases que están, pues uno no sabe, a lo mejor es un ambiente apropiado para otro tipo de enfermedades y menos apropiado para nosotros. Entonces creo que también es un tema delicado desde lo que tienes en tu casa, ¿no? Ponte a pensar qué es lo que tienes en tu casa que puede provocar una fuerte emisión a la atmósfera. Y es que también por aquí una cosa interesante de la que cabe mencionar, yo desde un principio acepto que soy un desconocedor en el tema, y preparándome precisamente para este podcast me puse a leer una publicación científica de los no me acuerdo cuáles son las siglas, pero son los científicos que trabajan con la ONU
específicamente para llevar como toda la cuestión de los gases de efecto invernadero, y ahí dentro de las definiciones de las que ellos hablan, catalogan los gases de efecto invernadero, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que, por ejemplo, el ozono es un gas de efecto invernadero, el vapor del agua es un gas de efecto invernadero, el metano, el dióxido de carbono. Entonces es más bien como el desbalance que hay, porque el planeta Tierra tiene ya un muy complejo sistema para poder captar el carbono y retenerlo, y cuando por ejemplo hay un desbalance, lo saca de la cuando tiene un exceso, lo captura en yacimientos subterráneos, pero también cuando lo necesita lo expulsa a través de los organismos vivientes, ¿no? Entonces es un sistema súper complejo, que es lo que permite que la energía fluya a través de toda la red de seres vivos, y es muy complejo y también es muy bonito, porque cuando ya lo empiezas a ver dices, wow, no mames, la Tierra está viva, o sea, la neta está muy cabrón, sí. Pero sí, o sea, también no todos los gases tienen la misma consecuencia. O sea, por ejemplo, claro, el dióxido de carbono, el metano y los gases de nitratos, creo que son dentro de todos los más suaves, por poner una palabra, los menos agresivos. Definitivamente sí, porque estás hablando que hay una concentración extrema también. Sí, o sea, el problema es que estamos aventando cantidades abismales de esos gases. Pero, por ejemplo, estos mismos científicos señalaban, hacían como una tabla de comparación y hablaban un concepto que es, no recuerdo muy bien el concepto, pero es la cantidad de energía que puede retener el gas. O sea, explicando que la radiación solar entra en el planeta, entra en el circuito de la energía, del flujo de las mareas, de los seres vivos, etcétera, y después es expulsada al espacio. Lo que están haciendo los gases de efecto invernadero es retenerlo, pero lo que explicaban en este artículo era que hay gases que tienen una capacidad de retención energética mucho más que otros, ¿no? Entonces ponían que, por ejemplo, el dióxido de carbono o el metano tienen una retención muy pequeña, y que por ejemplo, los alocarbonatos y los fluorocarbonatos. Fluoroclorocarbonados. Tienen una retención enorme de calor. Entonces, pequeñas concentraciones de esos gases pueden hacer lo que toneladas y toneladas de gases de dióxido de carbono terminan haciendo. Y que también, o sea, el dióxido de carbono, o sea, sí es muchísimo, pero también precisamente al ser una molécula no tan pesada, la Tierra tiene como esta capacidad de que poco a poco la va asimilando, y la puede asimilar porque tiene todo un sistema para hacerlo. Sí, ahí también ocurre que pasa que hay ciertos compuestos que al momento de ya irse a la atmósfera, llegan con una carga negativa. Okay. Eso hace que sean más fácil no de absorber, sino de contaminar. O sea, al tener una carga negativa se vuelven más combinables con otro tipo de gases que ya existen en la atmósfera. Okay. Entonces, pongamos un ejemplo, los compuestos de cloro. El cloro, al ser un gas, bueno, al emitirse en forma de gas, se rompe de tal manera que queda un anión negativo, que hace que en contacto, por ejemplo, con el ozono, pues se haga una pérdida de ozono. O sea, en ese caso, por ejemplo, también aplica que absorbe, pero de tal manera que va perdiéndose dentro del planeta. No es como que, como tú dices, a lo mejor lo absorbe y se puede asimilar, sino todo lo contrario. Digo, así hay gases como lo que tú mencionas, que ya la Tierra también tiene un sistema tiene un sistema de adaptación y transformación, y hay otros que el mismo compuesto, por las cargas, como terminan resultando en el mismo aire, bueno, en la capa de ozono, las convierten y las va deteriorando. O sea, y pues obviamente
sí, lo que tú dices, ¿no? Depende mucho del tipo de gas que es, porque digo, yo me acuerdo clases de química, porque ahorita no podría hablar ampliamente. Fluidamente, sí, claro. Existen tipos de gases, ¿no? También, entonces es verdad eso también de la separación de gases, porque tampoco podemos decir, no manches, todo lo hace el CO2, ¿no? O sea, todo esto es causante del CO2 y de que estamos talando árboles, ¿no? O sea, hay otro tipo también de gases involucrados, como mencionas, que tienen una más fuerte el impacto. Y es que, por ejemplo, también en este mismo artículo los especialistas van hablando sobre cómo diferentes superficies tienen capacidades de retención o de disipación calórica o energética más que otras, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, me dio como un chispazo así como de wow, a ver, porque comparan la capacidad de retención calórica de los desiertos con la capacidad de retención calórica de las selvas, y es muy interesante porque aparentemente uno esperaría que los desiertos retengan más calor porque son muy calientes, ¿no? Pero irónicamente resulta ser que quienes retienen más energía son las selvas. Entonces, incluso los desiertos terminan teniendo un efecto de balancear el delicado sistema energético. Entonces, tampoco, vaya, todo esto, o sea, no es como para decir que no, pues, chingón, ahora vamos a talar el Amazonas, ¿no? Pero no, más bien como para ir viendo que es algo muy complejo. Y que, o sea, la solución no es ponernos a plantar árboles a lo güey, ¿no? O sea, es algo muy, muy complejo. Y creo que aquí lo importante es ir viendo cómo, o sea, ir notando una pequeña idea de cómo está funcionando para empezar como a decir, bueno, nosotros a pequeña escala, ¿qué podemos ir haciendo, no? Y es que, por ejemplo, ¿no? Así las actividades agrícolas son de los que más avientan metano a la atmósfera, ¿no? O la industria de la carne. Desde la transformación de la tierra, o sea, utilizando las máquinas, estás hablando de que ya hay o sea, ahí ya estás hablando también, ¿no? De quema de combustible. Y posteriormente el cambio de uso de suelo, o sea, también genera inestabilidad. Y pues sí, yo me reservo por el momento hablar sobre la industria ganadera. Pero sí, sí, es verdad, continúa, disculpa. No, está bien. Pues es que hay muchísimas cosas, o sea, por ejemplo, estos, bueno, tú corrígeme si estoy incorrecto, pero tenía entendido que, por ejemplo, los fluorocarbonatos. Fluoroclorocarbonatos. Y aquí hay otro concepto en mis maravillosas notas que hice antes de venir acá, los perfluorocarbonatos. Entiendo que la mayoría de estos vienen, por ejemplo, de la industria de los refrigeradores, ¿no? Sí, y también como los solventes. Aerosoles de ese tipo. Ya hay yo me imagino, más adelante hablaremos de ese tema también, cuando ya hablemos sobre normas o estructuras, cosas que ya hemos hecho ya tratados hablando globalizadamente. Sí, hubo un tiempo en los refrigeradores más antiguos, ahorita ya hay como cierto tipo de convenios o de normas donde ya la refrigeración tiene un menos uso de eso, así como los aerosoles, que es el principal. Digo, hay otro tipo de explosiones que pueden tener este tipo de gases, pero los aerosoles ya hay aún existen, pero ya hay otro tipo de disparos o de gases en los que puedes hacer desde con butanol y cosas de este tipo para dejar de utilizar los aerosoles. Sin embargo, no es algo que ya va bajando por los mismos tratados que se han hablado mundialmente, pero sí son efectivamente de la refrigeración y de los aerosoles. Sí, completamente. No, y es que además, o sea, la diferencia, aquí de nuevo me remito a mis notas,
Voy a citar mis notas. Las moléculas de halocarbonatos pueden ser miles de veces más eficientes como absorbentes de energía emitida por la Tierra que una molécula de dióxido de carbono. O sea, lo que hace una concentración de 1000 moléculas de dióxido de carbono para retener calor, lo hace una de estas moléculas de halocarbonatos. E incluso los aerosoles de los halocarbonatos también tienen una influencia en el tiempo de vida de las nubes y de la precipitación, porque son la mecánica de las nubes es muy compleja, pero por lo que más o menos entendí, porque tampoco es como que le haya entendido mucho, los procesos químicos que hacen que las nubes se mantengan como cohesionadas tienen que ver con algunos enlaces de azufre, me parece, y los halocarbonatos rompen esos enlaces y evitan que haya más precipitación. O sea, y aquí es algo muy importante porque, igual como estaba diciendo hace ratito, que no todas las superficies repelen la energía calórica de la misma manera. Las formas que tiene la Tierra para repeler exceso de calor actualmente, quienes dispersan más calor afuera de la atmósfera, son la criosfera, que son los mantos polares, la Antártida y el Ártico, los cúmulos de nubes, ya que al ser de color blanco repelen mucha más energía lumínica, y las superficies de los desiertos y los océanos, pero los océanos no los repelen. Los océanos lo que tienen es que lo absorben esa carga calórica, y por un proceso me parece que es el principio de Arquímedes, que las cosas más pesadas bajan y las cosas más livianas suben. Las corrientes acuáticas jalan el agua caliente y la botan hacia abajo, y eso constantemente es lo que está balanceando la carga calórica del planeta. Incluso estas mismas corrientes jalan las concentraciones de dióxido de carbono que llegan a capturar y lo botan al fondo marino, y por la presión se depositan en yacimientos del subsuelo marino. Entonces grandes cantidades de dióxido de carbono están siendo enterradas de esa manera. Sí. Entonces... No sabía. Muy interesante, muy interesante. Sí, no, es que... Pásanos esa fuente. ¿Esa fuente? Sí, claro, al final bueno, en las, ¿cómo se llama? En los comentarios de este programa voy a ir poniendo las fuentes de todas las consultas que fui haciendo. Igual si tú también quieres, vamos metiendo tus fuentes para que todos nuestros podcast escuchas, si se sienten con ganas de querer profundizar más y querer entender más este complejísimo proceso y problemáticas, puedan irlo haciendo y puedan cada quien ir viendo. Y eso está padre además, ¿sabes? Porque o sea, el que te informes más, porque sí llega a ser, como lo mencionábamos al principio, un tema de bastante discusión, y de que hasta tú mismo en algún momento no sabes ya ni de qué bando estás, si eres ecologista, o de plano hay acciones ecologistas que dices no me checan, y es muy interesante, o sea, leer y escuchar debates, escuchar información, todo eso que tú estás contando que no tenía idea y que me parece bastante interesante, pues te da también otro criterio, te ayuda a hacer más grande tu criterio, sobre todo, que es lo más importante, y pues a tener una vertiente más sólida, o sea, que tú realmente sobre lo que vas ¿no? Porque podemos equivocarnos, al final de cuentas podemos equivocarnos, eso es lo padre de este tipo de espacios también, es que pues yo por ejemplo te escucho y aprendo también, digo, independientemente de que soy ingeniera ambiental, escucho a Gaby también y aprendes, ¿no? Además de otras cosas que no sabías y otras cosas y otros pensamientos. Eso es lo... Sí, lo importante, yo creo, sí, justo lo que dices, o sea, lo importante es que lo llevemos a la conversación, ¿no? Y no quedarnos como
o con una idea negacionista del problema, tampoco creo que esté bien llegar como a un punto alarmante como el que, por ejemplo, señaló esta activista sueca, Greta Thunberg. Greta Thunberg es sueca. Ajá, sí, porque digo, bueno, es polémico, pero al final sí es una cosa preocupante, pero tampoco podemos entrar como en una postura ultra radical, porque justo como lo que tú dices, o sea, al final la economía sigue y la necesitamos y seguirá, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo importante aquí es ir viendo más, ir sabiendo más para tener una visión más completa del asunto, y yo creo que al final ni los mismos científicos tienen bien claro qué, o sea, hay un gran debate. Sí, o sea, toda esta información, toda esta visión ha ido evolucionando a lo largo de 50, 60 años de estudio, y cosas que hace unos 30 años nos parecían como una visión muy clara de, no, el problema está aquí. Ahora ya dices, ay, güey, no, el problema también está acá, ¿no? Sí. Yo me acuerdo en primaria o fue en secundaria, bueno, en las escuelas empezaron a explicar cómo funcionaba el dióxido de carbono, como esos gases en la atmósfera, pero solamente hablaban de uno. Sí, o sea, yo me acuerdo que nada más hablábamos o sea, te ponían la imagen de que el planetita y la capa de dióxido y cómo entraba con flechita y cómo rebotaba y salía, pero te digo, nada más mencionaban el dióxido de carbono en el aire, no mencionaban todos esos gases que me acaban de mencionar. Sí. No, y por ejemplo, o sea, esto que decía hace ratito, o sea, que el ozono también es un gas de efecto invernadero. O sea, dices, ¿qué está pasando? Sí, o sea, como que automáticamente. Que yo sepa, el ozono era bueno. Sí, exacto, esa es justo la palabra. Ozono. Porque tú decías, no, gases de efecto invernadero, entonces es malo, ¿no? Y dices, ozono, capa de ozono, entonces es bueno, ¿no? Sí. Pero no, o sea, es algo muy complejo. O sea, son un montón de aristas. A ver, Sí. bebamos. Sí, sí, está cañón. Pero es justamente importante que al menos las personas tengan una pequeña, no, ni siquiera una completa, no, o sea, con que tengan una idea de qué es lo que es, de lo que consumes, en realidad cuál es el proceso que viene atrás. Porque muchas personas simplemente ven como, ay, pues mis bolsitas de algodón que son 100% algodón y no hay problema. Sí. Pero el problema es que no estás viendo qué hay detrás de ese algodón. Primero, si se produjo de manera local, pues ahí te vas ahorrando un poquito lo que fue el transporte. Pero ¿qué pasa si ese algodón vino del otro extremo del mundo? Ahí estás, todo lo que le ahorraste al planeta por no consumir una bolsa de plástico, lo estás haciendo con el transporte del algodón que acabas de producir tu bolsa. Y eso que lo mencionas es muy interesante. Yo por ahí alguna vez había escuchado que hacían la comparación de la cantidad de toneladas de media de gases de efecto invernadero en la producción, en el uso, por ejemplo, de las bolsas de plástico desechables, en contraposición con estas bolsas de plástico que son como de tela, nylon, algodón, que se utilizan como reutilizables. Y entonces ponían en perspectiva, decían, ok, sí, esta la puedes reutilizar, esta no, esta se deshace, ¿no? Pero la cantidad de energía que necesitas para producir la de plástico es millones de veces más pequeña que la energía y los recursos que ocupas para producir la de tela, y que para que te salga a favor la cantidad de recursos que le invertiste porque digo, o sea, justo lo que dices, o sea, no estás viendo todo el proceso, Sí, o sea, sí. o sea, es el algodón que se plantó, cómo lo alimentaron, cómo lo cosecharon, cuánto tiempo estuvo consumiendo recursos del suelo, cuántas toneladas de algodón se produjeron, cómo la energía eléctrica o de gas que se utilizó en la máquina para deshilacharlo, la energía eléctrica o de gas que se utilizó para y al final, para que te salga a favor en cantidad de toneladas de media, tendrías que utilizar esa bolsa alrededor de unas 2000 veces. Sí, toda tu vida. Ajá, exacto. Tendrías que andar cosiendo hoyitos a cada rato para que esa Sí. bolsa te dure toda tu vida. Y todavía más que el algodón se desgasta mucho más rápido que otros materiales. Ujú. O sea, el algodón se va desgastando. Sí, y bueno, ahí, o sea, eso es lo que vamos con lo que platicábamos de esta parte de dificultad de tomar incluso un
un lugar, ¿no? Decir, bueno, hago esto o hago el otro, que es verdad, ¿no? Al final es verlo todo, porque si es cierto, yo me pondría, por ejemplo, en el lado de que lo que tú dices, sí se va desgastando más rápido y por lo tanto es más fácil de degradarse en el ambiente que una bolsa de plástico, ¿no? Sí, claro. Que precisamente para eso también es... O sea, no sabes, realmente son un montón de cosas. O sea, es un 50-50 que yo te puedo, o sea, que va a haber alguien que te va a decir, sí, pero en el momento en el que ya los haces 2000 veces y se vaya a la tierra, así llega a la tierra, ¿no? A una de plástico que a lo mejor fue previo el uso que menos energía, pero al final, ¿cuánto tiempo va a estar en la tierra nuevamente, no? O sea, es el punto en el que vaya, para eso es la información. Y sobre todo resaltar que es muy importante ya este punto de conciencia, o sea, el punto de conciencia sí es importante. Sí. Pero sí entiendo también, porque si yo te escuché y decía, sí, no, sí es cierto, o sea, ya me convenciste, mejor usemos plástico, pero después dijiste, y se desgasta más rápido y dije, no, entonces sí, mejor se degrada porque se degrada rápido, esto ver un panorama completo sí, no de es tanto conocer pros, todo contras, o sea, creo que es demasiado amplio para tener una decisión unánime. Es que al final alguien te va a decir, es mejor esta opción porque por esto, aquello, o es mejor esta opción por esto o aquello, pero esto también es malo. No, es... nada más hablando de un solo material, vas a ver tantos contrastes que ni siquiera vas a saber si hago, entonces ¿qué hago? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué está mal? ¿No? Y como tú dices, tampoco un punto radical, entonces ya no uses nada. Ajá. Mejor ya no uses. Sí. O sea, necesitas al final de cuentas solucionar el cargar algo en este caso, ¿no? El almacenar algo. Sí, exacto, buscar, al final creo que lo mejor es ir buscando la opción en la que necesites menos cosas para hacer X o Y acción. Pero bueno, no sé, esa discusión yo creo que la vamos a ir dejando para el final, ya que hayamos como abordado toda la inmensa complejidad del asunto. Aranza, no sé si quieras decirnos algo más al respecto de los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero de los que deberíamos estar como al tanto? ¿De dónde vienen? Pues yo creo que sobre todo esto que es digo, como tú mencionas, digo, ya vuelves a entrar en contraste con todo lo que acabas de decir. Todas mis notas quedan desechadas. No es cierto. Yo creo que como te mencionaba desde un principio, para mí todo radica en el consumo y en la sobrepoblación y todo lo que existe hoy en el mundo requiere energía, básicamente, o sea, es de una ley, y eso es de los principales, el principal gas que podemos mencionar, que yo creo que es el más fácil de reducir, a lo mejor no el más complejo o el que genera más problema, sin embargo, sí, la reducción del consumo. Yo creo que hay cosas que podemos sustituir, y en este caso lo que te iba a hablar de reducir el gasto también, tanto del mismo gas o de lo que nosotros consumimos en casa. Es eso principal. O sea, yo como algo que tú puedas hacer, yo sé que a lo mejor habría más cosas que más acciones que podríamos llevar a cabo, pero de entrada yo creo que reducir el consumo, tus compras, el transporte, vaya, ¿para qué hablamos de cosas un poco más, digo, sí hay que mencionarlo, ¿no? O sea, mencionar gases, como te mencionaba, el gas metano, el metano, que es el gas que producimos todos los días, todos, nada más ir al baño, y pues, personalmente, por eso hablaba sobre lo de la industria ganadera. Dilo. Fuertemente también. Pues sí, el consumir carne es un gran problema también de contaminación. O sea, habrá otras cosas, hay muchas, ¿no? Muchas, la industria textil también, y la industria agrícola y la industria ganadera, pues son industrias que son básicas, o sea, que siento que son un servicio, no sé qué palabra usar, pero un servicio básico, que es ropa y comida, que vaya. Entonces, en lo personal, yo soy vegetariana, entonces sí considero que el cambio de uso de suelo a un uso ganadero también genera graves,
El gas metano también es un porcentaje, ahí me darás tú la estadística que hayas podido encontrar, pero el gas metano pues sí, también es un gas que producimos todos los días, lo que mencionaba también con los animales, ¿no? Es un gas a grandes concentraciones, porque imagínate cuántas personas no somos, no solamente respirando, que ya es un gran emisión, ahora también pues en el baño, que pues también hay hay gases ahí. En tu perrito. En el perro, en los animales que ya existen, y en el perro, exacto, que yo decía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es importante. Y pues también en el consumo que haces en casa, al cocinar tus alimentos, al bañarte, o sea, a lo mejor el tiempo de que te bañes no solamente ayuda a reducir el uso de agua, ¿no? Que bueno, es algo muy local, o sea, ahora sí que muy individual, que es algo que puedes hacer, o sea, sí. A lo mejor no es algo, medidas que podríamos tomar más fuerte en otro lado, pero pues también reduce el uso de gas, ¿no? O sea, el uso de gas y cualquier cosa, a lo mejor que tenga super empaque y esas cosas, pues también viene de un lugar donde seguramente se utilizó gas, carbono para poder ser fabricado. Entonces, ahorita se me fue, o sea, lo que mencionabas del vapor de agua también es cierto, o sea, es cierto que también el vapor de agua es un gas de invernadero y que dejemos de respirar. Sí, muéranse, nada. Ahorita que estamos hablando de la industria, bueno, en general del alimento, porque hace poco tuve que hacer un proyecto para una empresa que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, es una empresa que se dedica a hacer, ¿cómo se llama? No te preocupes, ahorita la censuramos. Obtienen agua de las lluvias, entonces hacen recolectores de agua del techo y todo eso. Y entonces mis amigos y yo estábamos investigando, pues, de dónde rayos es que consumen tanta agua las personas, y estábamos viendo que sí, la industria ganadera, la industria agrícola, pero resulta que el 34% del alimento, o sea, en general, alimento que se produce, sería, 34, 54 se llega a tirar, pero estamos hablando de toneladas de alimentos que se tiran. Y que o sea, que las personas o sea, no ven que el problema, o sea, sí hay un problema en la producción excesiva de carne, pero también estamos ignorando este lado que hay un buen de basura que se está tirando. Y que consumió además muchísima energía para ser producida. Claro, y agua y recursos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que gran parte de esa basura está en buenas condiciones, pero por el simple hecho de que esa basura la venden de que o está feita, las personas ya no lo quieren o no pasan un estándar de calidad que gran parte de los países te piden. Es que sigue. Es que hay un en serio, cuando estábamos haciendo este proyecto me dio mucha risa porque fuimos es más, aquí tengo la imagen de la diapositiva, porque ni siquiera nosotros podíamos decir la cantidad de agua que se gasta. Dilo. Por ejemplo, dilo ceros. Dilo y bebamos. Nada más en la leche son... ¿Nada más la leche? ¿O por qué hiciste así? No, o sea, por toda la gente que la toma, sí. O sea, yo ya no tomo leche, pero... Por ejemplo, de la leche que tenemos que se desperdicia en un año, son 7,705 hectómetros cúbicos de agua que se tiran. Hectómetros cúbicos. Espérate, eso es de la leche. Un hectómetro cúbico equivale a 1 millón de litros de agua. Ajá, sí. Ahora bien, ¿cuánto es el total del agua que se gasta? Ni sabes de dónde se fue esa Son agua. 7,705,000 litros. Mis compañeros y yo estábamos de cómo ríos se pronuncia esa cantidad. Jamás en mi vida había tenido que leer. Ni siquiera puedes creer que haya tanta billones, agua. Que haya esa cantidad de agua para la leche. Nada más para la leche, sí. Espera, voy a agarrar ¿cómo se llama? Esta imagen tan impactante del agua que se está desperdiciando, y voy a irme otra vez a lo del metano, porque, o sea, la gran mayoría del metano que se está produciendo es a raíz precisamente del excremento que producen las vacas, ¿no? Digo, otros causantes de la producción del metano son, por ejemplo, el estiércol o los cultivos de arroz, o la quema de las sabanas y de los residuos agrícolas, que de ahí, nada más de esas que acabo de mencionar, se produce el 37% del metano de toda la atmósfera.
Y pero ahora, imaginémonos, ¿no? O sea, el 37% del gas metano que hay flotando en todo el planeta viene de toda la industria agrícola y ganadera. Y dices, bueno, ¿no? Solo es el metano, ¿no? Pero del CO2, uno de los principales causantes del CO2 es la quema de combustibles fósiles, la leña, etcétera. Pero también la quema de bosques para espacios de pastoreo. Aguanta. Y el 26% de la superficie terrestre con potencial agrícola se está utilizando solamente para pastoreo. Una cuarta parte de los espacios que podrían tener árboles o que tienen árboles se está quemando, produciendo toneladas de CO2 para cultivar alfalfa, que produce metano y CO2, para alimentar a las vacas que luego lo cagan, que producen metano. Es como de güey. ¿Sabes en qué me acabo de acordar? De un suceso que pasó pues justamente en Brasil no me acuerdo si fue hace 5, 6, 7 años, que hubo un problema, que empezó un incendio ahí en el Amazonas y que se estaba medio descontrolando. Beban. Una más reciente. Sí, no, y todavía me acuerdo, hay países que le envían a Brasil millones de pesos, ni millones, dólares, pesos, lo que tú quieras, para que mantengan el Amazonas. Pero el problema es que se descubrió que esta quema se inició porque querían expandir las tierras para la ganadería. Sí, claro. Era como de no. Sí, fíjate que a mí me pasó algo así, o sea, yo me volví vegetariana con un tema así, o sea, yo hice mi tesis sobre cambio de uso de suelo, bueno, o sea, y un tema más rebombante aquí, o sea, palabras más, palabras menos, ya ni me acuerdo. Echa tu título y le ponemos redoble de tambores de fondo. No, ni me acuerdo. El otro día lo estaba leyendo justamente porque estaba haciendo un trámite y yo así de... Hice como 14 palabras. Nada más con decir el título ya los dormí, ya 10, tienes 10. Pero pues era como propiedades físicas del suelo, o sea, por cambio de uso del suelo, del bosque mesófilo a un potrero. Principalmente lo que yo medía era la infiltración. O sea, cuánta agua podía, o sea, yo comparaba precisamente un bosque todavía vivo, o sea, porque todavía estaba como aledaño a la ciudad, en Jalapa, y cuánta infiltración podía haber en ese bosque comparado con un bosque que ya fue pisoteado, además, que obviamente eso genera compactación en la tierra, y pues el daño pues que puede causar, tan simple incluso con los nutrientes, ¿no? que la tierra puede tener. Y sí, o sea, para mí sí fue como un shock así de chale, o sea, sí es un montón de contaminación lo que provoca el que te comas la carne que te comes todos los días, porque no te comes una, o sea, y estás hablando de que no van a ser solamente una vaca o un puerco, o sea, estás hablando de que pues es un negocio. Sí. O sea, es un negocio, es una industria, no es así como de, tengo aquí mi hortaliza y tengo mi puerquito, o sea, te estás hablando de hace 100 años, ¿no? Más, estás hablando de que es una industria en la que requieres espacio, volvemos a lo mismo, ¿no? La misma necesidad de que pues ahora somos 6 en la familia, pues ahora necesitamos 2 kilos más de carne o lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues necesitamos más espacio, necesitamos más animales que sacrifiquen su vida para que tú puedas comer. Y todavía la gente se enoja, le dices y que deje de comer carne. No, se ofende. Hablamos de ti, norte de México. No es cierto, pero sí. Sí, pero sí, pero me ha tocado. No, y es otro tema, o sea, también el hablar de, porque hay mucha gente, o sea, ya hablar del tema de dejar de comer carne, está hablando de gente que lo hace por salud. Yo principalmente, yo sí lo hice por un tema ambiental. Ya después obviamente tienes que investigar como esto para también tú tener una certeza de lo que tú estás haciendo, porque pues para ver si es bueno o malo para tu vida. Para mí ha sido excelente, llevo yo 10 años siendo vegetariana y sin problemas. Y es una o sea, lo que decimos, al final de cuentas vale mucho lo que tú haces por el medio ambiente, sí, ¿no? Sí. El otro día beban por yo por cualquier cosa, por eso pongo los temas tristes. Sí, para beber.
No, pero siguiendo sobre el tema de la carne, es que hay muchas cosas de las que podemos coger de ahí. O sea, primero que nada, me llama mucho la atención cómo la gente se rehúsa así fervientemente a dejar de comer carne, y hay toda una maquinaria ideológica para justificar el consumo de carne al ritmo al que llevamos. O sea, porque la neta, uno de estos argumentos que son falacias argumentativas, de que evolucionamos de la carne, eso es una vil mentira. Sí. Apenas antes del podcast le estaba pasando a Gaby un libro muy bonito, por cierto, se lo recomiendo a todos los podcast escuchas, se llama De animales a dioses, y el autor es Yuval Noah Harari, y me parece que entre el cuarto o tercer capítulo el autor habla sobre cómo pasamos de ser como el homínido Homo habilis a ser el Homo erectus, y lo hila al consumo de carne cocida. Pero él mismo dice, o sea, es que no evolucionó nuestro cerebro, porque realmente lo que evolucionó ahí fue el volumen de nuestra masa encefálica, no evolucionó de la carne. Eso es una vil mentira. Realmente de lo que nosotros evolucionó nuestro cerebro fue a raíz del consumo del tuétano, que es la médula ósea de los animales. ¿Por qué? Porque es un caldo proteico hiper cargado. Y la cantidad de proteínas que tú le puedes extraer a 1 kilo de carne en relación con su masa total es algo así como el 40%. O sea, digamos que si pesa 1 kilo de carne, realmente tú solamente te estás llevando algo así como 400 gramos de proteínas para tu cuerpo. Mientras que hay otras opciones de alimentación alterna donde tú puedes extraer muchísimas más proteínas. Por ejemplo, la dieta insectívora. Comer insectos, puedes extraer hasta el 90% de las proteínas de la masa total de lo que estés consumiendo. Entonces, todas estas falacias, al final de cuentas, como dices, Aranza, o sea, es una industria, no es un negocio, y esta misma industria va a tratar de fomentar y de hacer ver bien el consumo de la carne. Y ahí tenemos, por ejemplo, todos estos libros, como el de Cerebro de Pan, que se va a la yugular sobre el consumo de gluten y justifica el consumo de carne y de verduras. O sea, pero a grado de decir, tú solamente tienes que comer carne y verduras verdes. No puedes comer fruta, no puedes comer ningún tipo de cereal. O sea, estás eliminando una buena parte de tu de una dieta variada. Y por ejemplo, también tenemos estas modas alimenticias como las dietas keto. Sí. Ajá, que al final, o sea, si tienen beneficios nutritivos o no, eso ya es tema para otro. Pero eso lo voy a editar. Eso se va a editar. Ustedes no escucharon nada, ustedes ya no están escuchando lo que acabo de decir, así que no saben de qué nos estamos riendo. Sí, pero al final, o sea, sí hay toda una maquinaria publicitaria, ideológica, que te está vendiendo así de, no, es que tienes que comer carne. La proteína. Sí, no, y es que lo necesitas para ser fuerte, lo necesitas para ser inteligente. Hay un documental en Netflix que se llama Vida Radical. Ajá, The Game Changer. Bueno, exacto, eso es justamente un documental que desmiente toda esta industria de la carne. Y el hombre más fuerte del mundo es vegetariano. Ajá. Ay, güey, eso no lo sabía. Habla con deportistas de alto rendimiento. O sea, no una persona que sale a comer toda la... olímpicos. Sí, exacto, de que entrena 5 horas al día y eso tal vez nada más es el calentamiento. Sí. Y justamente ellos están diciendo como, es que mi vida mejor, o sea, se siente una mejora. Y hacen estudios, o sea, en laboratorios, sangre y todo, donde te demuestran que... Porque lo que decías, o sea, la evolución incluso del pensamiento es de que antes pensaban, pues quieres ser igual de fuerte que el toro, pues cómete el toro, y después no,
comete lo que come el toro y ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Que bueno, ya va con algo más antropogénico, yo me imagino que nos podrás explicar en otro momento, que me parecería súper interesante Ajá. hacer como un podcast así como de la parte evolutiva, porque conozco gente Ajá. que de verdad todavía se fundamenta en cosas de la evolución del hombre para decirte, güey, o sea, tú tienes las encías y los dientes y colmillos porque tienes que comer carne, ¿no? Sí, O justo. sea, así de, güey, o que la proteína, y güey, no manches, ¿a poco vas y te comes un pedazo de bistec al día? No, te chingas 20 tacos, o sea, no me vas a decir comes tacos, no comes carne por la proteína, comes ¿Y porque está pues, te eso? gusta. Sí, claro. O sea, Estos animales que son específicamente carnívoros, primero, ¿cuánto corren para cazar nada más a este y además el león, por lo menos así, no produce la bilis. Necesita eso es una parte importante de un vegetariano. Pues nosotros sí producimos la bilis. Mientras tengas obviamente vesícula, o sea, vas a producir la bilis y el hígado sin ningún problema. Un león no produce bilis, por lo tanto necesita también ese estímulo de la carne para hacerlo. Si hablas de las proteínas, un vegetariano la única proteína o la única vitamina que no obtiene es la vitamina B12, que forzosamente, aún comiendo carne, tendrías que suplementarte para poder pues, tener el consumo de vitamina B que necesitas. En cuanto a proteína, como tú mencionas, o sea, hay miles de cereales, soya, lenteja, que pues, Sí, o simplemente, o sea, digo, de la mayoría de la gente de la que habla, cuando hablamos de carne, la mayoría de las personas están asumiendo que es carne roja, carne de res. Ajá. Porque también hay otras alternativas, pues también la dieta avícola, la comida, la carne de cerdo o el pescado o los mismos insectos, ¿no? Que también son unas fuentes nutritivas. Realmente ahorita a quien estamos señalando por el grado de contaminación de que estamos hablando es la industria ganadera, o sea, la res a secas. Así no hay como, o sea, protegerla no hay cómo, o sea, no hay justificar, cómo. O sea, el grado de contaminación que está generando y todo el ritmo de vida que su misma publicidad nos está llevando a continuar, nos está llevando en una espiral. Digo, sí, hay muchas otras industrias, de hecho pronto lo vamos a profundizar, pero antes de que nos pasemos al siguiente tema, quiero justamente agarrar ese argumento del que luego se agarran gente de la que hablas de lo evolutivo, sobre los dientes. A ver, mis queridos podcastescuchas, cojan sus dedos y cuenten en su boca ¿cuántos caninos tienen? Que son los colmillos. Tenemos 4, 2 arriba y 2 abajo. Cuenten cuántas muelas tienen. Tenemos 6. No, 12. Tenemos 2 abajo, 4 abajo, 4 arriba y tenemos 4 premolares, 2 abajo y 2 arriba. Que tienen forma de que son planas. ¿Por qué? Porque evolucionamos para una dieta omnívora. Nosotros, como antes de tener una civilización, éramos cazadores-recolectores. Sí, cazábamos animales, sí, comíamos carne, pero éramos principalmente recolectores. La dieta de los humanos primitivos, que fue estamos hablando de un periodo de 200,000, 300,000 años, que comparado con el tiempo que llevamos siendo una civilización que no pasa de 5,000 años, la mayor parte de ese tiempo nosotros sobrevivimos gracias a estar recolectando fruta, nueces, hongos. Todo eso era la base de nuestra dieta. Y solamente alrededor de una vez cada 15 días o una vez al mes que se tenía la posibilidad, porque no era como que los humanos primitivos pudieran ir a comprar la carne, no, ellos tenían que estar buscando, ellos no vivían en un punto fijo porque se acababan los recursos, entonces ellos tenían que estar migrando, recolectando recursos. Y cada vez que se acababan los recursos en el entorno donde estaban, migraban a otro punto y finalmente tenían como una vida cíclica. Cada determinado número de estaciones o de años regresaban al primer lugar y le daban oportunidad al ecosistema de que se regenerara. Y en ese estilo de vida, realmente el cazar animales o el comer carne era un lujo.
A veces podían darse el lujo de cazar cada 15 días, a veces podían pasar meses sin comer carne, y al final la verdad es que si nosotros viéramos a un humano primitivo y nos comparáramos con él, ellos estarían 1000 veces mejor nutridos que nosotros. Hay muchas aristas del por qué, pero esto es uno de los principales argumentos con los cuales puedes tirar esta falacia argumentativa de que necesitamos comer carne. Es una vil mentira. No, punto para vegetarianos. Vegetarianos 1, carnívoros 0. Bueno, que también va, a ver, ahora voy a ser el abogado del diablo, porque también la dieta de vegetariana también requiere muchísimo espacio para la agricultura. Y los de los gases de efecto invernadero, los óxidos nitrosos, son precisamente a raíz de todo el cultivo de hortalizas, ¿no? Pero bueno. Sí. Hay un tema, antes de cerrar con el tema de los gases de efecto invernadero, precisamente buscando con el tema de los gases de efecto invernadero, en este mismo artículo de donde estoy sacando toda mi información, hablaban de un concepto que me era completamente nuevo y a lo mejor tú ya lo conoces, el concepto de el obscurecimiento global. No sé si te suena. Bueno, lo voy a tratar de simplificar. Así como el ritmo de vida que los seres humanos estamos teniendo, los seres humanos estamos teniendo y estamos constantemente lanzando toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, también la industria está lanzando toneladas de hollín y de partículas que no son de efecto invernadero, pero son partículas oscuras que evitan que pase la luz. Y dentro de estas partículas hay pequeñas partículas que pueden repeler la luz como si fueran espejos. Esto se viene a raíz, por ejemplo, de la combustión de la quema de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, y se lanza a la atmósfera partículas de ceniza, hollín o compuestos de azufre que reflejan la luz solar. Esto causa que estas nubes negras que están flotando en la atmósfera sean como una especie de espejo, que la luz del sol que llega a la atmósfera la rebote para afuera y no entre en contacto con todo el sistema interno de la troposfera. Por un lado, eso es bueno. ¿Por qué? Porque mitiga el efecto invernadero. ¿Por qué? Porque si la luz, que es el medio por el cual está entrando la energía que después se convierte en calor, ya no entra, ya no se encierra y por lo tanto ya no se produce el efecto invernadero. Sí. Pero ese es un pequeño pro contra un gran contra, que es que si la luz no entra y se está botando para afuera del espacio, generas un problema muy grande de las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas ya no están teniendo suficiente luz para poder hacer fotosíntesis, y eso a largo plazo puede generar una crisis ambiental muy severa, una crisis alimenticia muy severa, porque si y ambiental, pues, porque, o sea, si las plantas empiezan a morir, ya no porque las talemos o porque las quememos, no, sino porque simplemente hay una nube negra en el cielo que no deja que entre la luz y no se puedan alimentar por fotosíntesis. Por un lado, vamos a estar rodeados de una nube muy densa de dióxido de carbono que nosotros mismos producimos en el simple hecho de respirar. Pero por el otro lado, si las plantas se mueren, se viene abajo toda la cadena alimenticia, porque entonces se van a empezar a morir los animales que se comen a las plantas y después nos vamos a empezar a morir nosotros de hambre. Entonces es un problema muy severo. Sí. Eso, por aquí tengo un dato. Esta contaminación atmosférica ha reducido en un 10% de los últimos 50 años la radiación solar incidente en la Tierra. O sea, un 10% de toda la energía solar que ha entrado en los últimos 50 años se ha ido botada al espacio y no ha entrado a la Tierra, precisamente por este problema del oscurecimiento global, que de hecho es un problema relativamente nuevo que se está haciendo ver. Me parece que a finales de los 90
fue un japonés quien se dio cuenta de esta problemática. No sé si lo conocías. Fíjate que no tenía conocimiento, pero está súper interesante. Sí, y está bien preocupante. ¿Sabes? Como de, no mames. O sea, es que el reloj de la vida de los humanos está así, o sea, ay no, cañón. ¿Vieron la película de Watchmen? Que empieza con que según esto hay un reloj que está cerca de dar las 12 y que se supone que si llega a dar las 12 es porque ya es el fin del mundo. Entonces yo creo Esas películas para mí son de terror. Ajá. Y neta son las que yo no veo. O sea, porque te deprimen, ¿no? Sí, o sea, yo empecé con Avatar, o sea, a mí Avatar me causaba... La película. Sí, ajá, sí, me causaba terror, o sea, era como de, güey, esas cosas sí dan miedo porque son cosas que sí pueden pasar. Sí. Esas cosas sí pueden pasar, o sea, son cosas que... Como Elysium, que dices, güey, esas... Ay, sí, se o me sea, está bien dura. No, con una vez que la vi, o sea, fue así como de... No, me salí casi de Lo peor del caso es que si lo buscas en Netflix te va a parecer como ciencia ficción. Sí, no, pero también me parece como futurista, una cosa así, ¿no? O sea... Sí, como distópico, va a pasar. ¿No? Puede pasar, sí. Digo, o sea, uno no sabe cuándo, pero son cosas que no suenan tan descabelladas. No suenan tan descabellados. No suena ciencia ficción. No. Hace como 3 años, bueno, sí, hace como 2-3 años, vi una película que se llama The Bay, y es una película de terror que censuraron aquí en México porque según esto estaba muy fuerte. Y la verdad es que, digamos que aparentemente no es tan impactante, pero el argumento es muy escalofriante. La trama va de que hay un pequeño pueblito, creo que es en Kentucky, en Estados Unidos, que tiene como tradición, hacer anualmente un concurso de comer pollo frito, porque es un pueblo que se dedica a criar pollos para matadero. Entonces, la película empieza. O sea, la película que tú estás viendo es un documental que graban uno de los personajes de la película sobre un escándalo ambiental que descubren en el pueblo, y resulta ser que en ese pueblo había una planta generadora de electricidad por ¿cómo se llaman estas? Las de radiación, ¿Nuclear? Ajá, una planta nuclear. Y que dejó de funcionar, y se les hizo muy buena idea darle de beber sí, le dieron el agua residual de la planta nuclear. Tampoco suena descabellado. No, tampoco suena nada descabellado, por eso da miedo, porque le dieron lavar su ropa en el atoyac, entonces. Bueno, pero ahí también puedes decir que es un poco un problema ahí como de de desigualdad, o sea, a lo mejor no es tanto Bueno, me estoy saliendo del tema. Sí. Para el agua. ¿A quién le dan de tomar esa agua? A los pollos les dan de tomar el agua residual de la planta nuclear. No manches. Y después resulta ser que a los mismos pollos para abaratar los costos, les dan de comer. En su alimento trituran los pollos muertos. No, entonces les empiezan a ¿cómo se llama? Le empiezan a dar de alimento a los pollos jóvenes, el alimento mezclado con pollos triturados, y después el excremento lo habían estado botando a la bahía. Resulta de ser, la trama va de que un organismo unicelular que era como endémico de la región se empieza a alimentar del excremento de los pollos y genera y produce una mutación que después se vuelve algo así como una especie de gusano que come come carne, o sea, se alimenta es carnívoro, pero además es como un organismo que no tiene un instinto de saciedad, entonces comen hasta morirse. Entonces son unos gusanitos que cuando se los comían los peces se empezaban a comer al pez por dentro. No manches. Y después la crisis o el punto climático de la trama es cuando
la gente Sí, como el empieza a tomar el agua, donde vienen estos microorganismos y les empiezan a crecer por dentro y se los empiezan a comer por dentro, les empiezan a comer sus órganos y todo. Ay, No, qué está miedo. bien tétrica la película. Yo me acuerdo que la terminé de ver y me quedé así como de... Güey, son cosas que pueden pasar. Sí, eso es lo que da miedo. Sí, o sea, que sí, son sí. cosas que dices, la gente está tan mal, o sea, está tan preocupada por sus beneficios, o sea, por abaratar las cosas, como dices, que no piensa en las consecuencias, o sea... Y además de que este tema ambiental es algo que, a pesar de estar regulado, o sea, de haber una normatividad o pues, de alguna forma protocolos para seguir, o sea, la gente sigue vale tomándolo como... Porque algo que yo también menciono muy, muy seguido es, güey, no viene un árbol a defenderse, ¿no? O sea, no viene el agua a defenderse, o sea, habemos muchos ecologistas y muchos proambientales y habrá muchas leyes y normas, sobre todo normas más que leyes, pero no hay una conciencia, o sea, al final de cuentas la gente pone en la balanza el bien económico al bien ambiental y la tierra sigue aguantando un chorro de años, o sea, siempre va a estar con muchísimo más peso el crecimiento de los países. De los países, ¿no? Entonces llegan este tipo de cosas de que sí son cosas que pueden pasar, o sea, sí ha habido escándalos, a lo mejor no a esa magnitud, pero sí ha habido escándalos que, o sea, en cuanto al ambiente, en cuanto a, o sea, tan sencillo a lo mejor incluso, o sea, soy un poco más allá de lo que estamos hablando, lo que pasó en el metro, que a lo mejor es algo que tienes que hacer como uso de suelo, como el material, todo, o sea, ese tipo de negligencias que hay, hablando de cosas cotidianas. Ahorita estás hablando, por ejemplo, lo que pasó en el metro, muerte de gente por algún otro tipo de negligencia, pero ese tipo de cosas son las mismas que pasan en el día a día, con lo que estás llevando a tu casa, con lo que estás consumiendo, con los productos, como tú dices, con un cierto tipo de calidad, que por muchas veces, como es algo ambiental, o sea, es un protocolo ambiental, pues pasa, pagas la mordida, pagas, o sea, con tal de que te dejen construir, con tal de que te dejen aprobar cierto alimento, lo que sea, pones en riesgo la salud de la gente, o sea, la integridad de la gente por un bien económico. Y ahí, por ejemplo, estamos hablando de situaciones protocolarias, donde ya hay una normatividad que la está tratando de regular y bueno, la empresa da un incentivo o un soborno al organismo que se supone que lo va a regular. Pero por el otro lado está el lado como más turbio y triste al respecto, que por ejemplo muchos ambientalistas que de verdad están ahí viendo el problema de frente, los matan las empresas, porque como hippie, pinche amante de los árboles me va a quitar un negocio donde hay ya miles de millones de dólares o pesos invertidos, ¿no? Y así, sin deberla ni temerla, hay muchos casos. Nada más en el inicio de esta pandemia murieron muchos ambientalistas precisamente en esta situación. Yo tengo tuve un conocido, un amigo que precisamente tratando de parar a unos talamontes lo mataron, así, sin más. Y ya, ahí quedó la historia. Entonces es como, ¿qué es lo que realmente importa, no? O sea, ¿qué es lo que realmente tiene valor, no? ¿El dinero, la vida humana o la vida de millones, no? El planeta. ¡Beban! Está triste. No, abrazado. Sí, cabrón. Sí, por favor. Sí, por favor, deja la botella aquí. Sí. Bueno, ¿les parece si ahora profundizamos un poquito en la contaminación del agua? Ya dejamos atrás los gases de efecto invernadero y hablamos ahora sobre la contaminación acuífera. Sí, bueno, ya Gaby nos dio un pequeño dato ahí muy escalofriante sobre la industria de la leche y la cantidad de agua que consume. ¡Ay, Dios, qué cabrón! Justo lo que dice Gaby sobre
sobre la cantidad de agua que se desperdicia, ya no solo en la leche, sino en toda la comida que desperdiciamos por no querérnosla comer. Sí, porque ya se ve feíta. Sí, exacto. Es una creo que en estadística es de lo que más, donde más se desperdicia agua, o sea, y lo peor es que ahí nosotros como individuos no podemos echarle la culpa a las industrias, a los gobiernos, no, es nuestro estilo de vida. Sí, es más triste. Recomiendo a los podcast escuchas y a la mesa y a la mesa de ponentes un documental que se llama La crisis del agua en YouTube, que lo desarrolla un chico que se llama Esquizofrenia Natural, y ahí habla de cómo realmente la mayor parte del agua que se desperdicia, al menos hablando en el contexto de México, es a raíz de mala inversión o mal mantenimiento en los sistemas de tuberías, que se pierden así millones de litros al año, y precisamente el desperdicio de los alimentos. Yo en lo personal tengo un problema así, me desagrada muchísimo la industria como, pues no sé si, es que no sé qué nombre ponerle, yo le digo la industria de la restaurantería, pero podemos decirle el estándar de calidad excesivo que tenemos ahora, de decir, no, es que quiero la manzana que esté más roja, la que esté más bonita, y si tiene un mínimo manchón, entonces no es la que quiero, ¿no? Y todas las demás que probablemente esa manzana es a la que le metieron cera y a la que le metieron algún tipo de modificación genética para que se vea así. Sí, y las más naturales, las más nutritivas o las que contaminan menos en su producción son precisamente las que se ven menos bonitas, ¿no? Y este afán de querer comer siempre lo así fresco, recién salidito, así, porque nos merecemos todo, porque somos el pináculo de la evolución y el mundo nos pertenece y nos merecemos comer una comida rica y fresca, y no vamos a recalentar y no vamos a comer sobras. Pues ¿quién nos toman? ¿Africanos? ¿Pobres acaso? Tenemos que comer lo mejor porque somos lo mejor. Ese pinche pensamiento nos está llevando al traste. Perdón, ya, tenía que sacarlo. Está bien. Alguien tenía que decirlo. Sí, y se dijo. Bueno, no sé si quieran decir algo precisamente al respecto del agua, Gaby, Aranza. Pues, no sé, para empezar, hay que observar qué rayos están haciendo los desperdicios las industrias, dónde lo están tirando, y hay que ver a quién tenemos que multar, porque es impresionante la negligencia que por parte de la industria, igual a textil, que es una de las que más contamina. Sí. O sea, si tú crees que nada más tu pantalón de mezclilla es hilar y ya no, cuando se pinta y para que mantenga ese color conlleva un cierto proceso químico, y esos químicos tienen que tirar, lo apropiado sería que llevara un proceso para, ya sea, la verdad no sé muy bien cómo está este proceso, qué pasa porque sé que hay tiradores especiales para ese tipo de químicos, sí, pero las personas dicen, pues no creo que pase nada si lo tiro aquí en este lago que puede llegar a boca de alguien o a la boca de un animal. Entonces es tener en cuenta eso. Aquí por ejemplo pienso se me vienen a la cabeza dos ejemplos completamente distintos, pero sobre lo mismo. Por un lado pienso en Salina Cruz, para la gente que nos escucha en alguna otra parte de la República o de otro país, Salina Cruz es una ciudad una ciudad portuaria del estado de Oaxaca, dentro del país de México, y es hace no más de 30 años a las afueras de Salina Cruz había un manglar, porque ahora lo que hay es un río que lleva los desechos de la refinería que está ahí, que por cierto es la verdadera y la principal única fuente de ingresos así
que sostiene precisamente la economía de ese puerto, porque ya, a pesar de ser un puerto, su ingreso realmente fuerte es a raíz de la refinería. Entonces, sí, beban. Y la otra... Ya nos adelantamos. Sí. Y la otra, pienso, por ejemplo, en el papel de baño. Para que el papel de baño se vea blanco, tiene que pasar por cantidades pendejamente grandes de cloro. De cloro que después de que ya blanqueó el papel, es aventado al río. Sí. Entonces sí es muy, muy triste, muy deprimente. Y lo peor es que, o sea, son productos de uso básico y que ya no estamos siendo conscientes de eso. O sea, y también, bueno, no sé si haya alternativas, pero no sé, para empezar, si esas, o sea... Sí, para empezar, o sea, no hay... Periódico. Servilleta, ya, sí. Hay, bueno, ajá, sí. Los japoneses tienen ese churrito que te limpia. Eso de hecho sería una muy buena solución, ¿eh? Okay. Ahora sí. Pero vemos gente todavía como que no nos acostumbramos. Es que es una cuestión bueno, no se puede llamarlo cultural, porque al final es es opcional. No es obligatorio, sí. Pero hay personas que ya están instalando en sus baños una manguerita que hace el mismo propósito, ¿sí? Para evitar de producir papel de baño. Pero obviamente también es esta mentalidad de voy a tener que limpiar con mi manita ahí abajo. Hay personas que dicen, lo hago, me estoy ahorrando quién sabe cuántos pesitos de papel de baño y la basura, me estoy ahorrando el empaque de plástico, la máquina, o sea, me estoy ahorrando todo eso, pero pues también es esta aceptación de que voy a tener que llevar a cabo un proceso que a muchos voy a sacrificar mi facilidad. Eso es. La comodidad. Voy a sacrificar mi comodidad porque no quiero utilizar papel higiénico. Y es que yo creo que, bueno, eso va a ser ya casi al final del podcast, pero bueno, ya de todos modos lo hemos venido diciendo desde el principio. Al final va a llegar un punto en el que vamos a tener que sacrificar algo. Sí, definitivamente. Creo que informarse al respecto de la problemática, lo único que te va dando es la libertad de decir, ok, qué sí y qué no estoy dispuesto a sacrificar, pero de que tengo que sacrificar algo, tengo que sacrificar algo. Eso sí eso es inesquivable. Sí. No, sí estoy de acuerdo en eso, y además lo que mencionabas acerca del uso de agua en industria. Por supuesto que lo más recomendable siempre sería por lo menos la planta de tratamiento, ¿no? Porque estamos de acuerdo que en cada tipo de industria debe haber un tratamiento de residuos, ¿no? O sea, así como existe el tratamiento de residuos sólidos, debe de existir también un tratamiento de residuos en cuanto al agua, ¿no? No puedes combinar los residuos de un hospital con los residuos urbanos, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, estamos hablando de que el agua es un recurso que al momento de ser mezclado, pues se vuelve homogéneo y vale, o sea, en algún momento va a llegar a esa planta de tratamiento local, en la que todos nos surten, o donde surte el reuso del agua. Y pues es ahí donde yo creo que, ya si te vale un cacahuate el planeta, pero te importas a ti mismo, ahí podría radicar o sea, yo siempre trato de decirles, bueno, si no te importa, si no eres como empático con que este planeta es de todos, y no hay planeta B, o sea, hasta como decías, aún, vaya, piensa en ti, ¿no? En que esta agua que tú estás tirando es un agua que eventualmente va a regresar a tu grifo, ¿sí? Con la que vas a lavar tus trastes o con la que te vas a bañar. Sí, porque hay un ciclo del agua. Hay un ciclo del agua, exacto. Entonces, es difícil hacer una separación, o sea, habiendo miles de tecnologías. Por eso es que hay tanta escasez de agua potable, porque pues el uso principal es el de agua potable, ¿no? O sea, de agua dulce. Entonces, hablabas de la industria textil, o sea, hacer una separación de color es imposible. ¿Cómo quitas el color del agua? O sea, no hay manera de que si ya contaminaste con agua o con cloro, ya no hay manera. Entonces sí, por supuesto que eso que tú dices, ¿no? ¿A quién vamos a multar? Porque
se supone, ¿no? Volvemos a lo mismo, que hay cierta normatividad en cuanto al uso de agua, porque aparte genera un gasto para la empresa y aparte, pues es un recurso, o sea, no hay más, ¿no? O sea, digo, más que la que se está derritiendo ya, por supuesto. Ay, beba. O sea, beba, ya se está derritiendo, Ay, la por copa. cierto. Pero sí es sí es alarmante. Yo sé que ahora mucha gente muchísimo más culta y que se ha informado más acerca del tema, porque el contraste con el problema del agua es que sí, en realidad la gente te dice, de nada te sirve que te estés bañando con 1 litro de agua si hay una empresa como una refresquera, lo que tú quieras, que está consumiendo millones de litros más y que vas a ir a la tienda y lo vas a consumir, vaya, ¿no? O sea, es... Sí. Entonces, pero yo creo que así se empieza, o sea, no te puedes, nunca vamos a poder compararnos con o sea, con una empresa que además el porcentaje mayoritario de la población va a seguir consumiéndolo, o sea, como lo que hablábamos de la carne, es muy difícil que lo dejes de hacer, a esa actividad que tú hagas, que claro que crea conciencia, o sea, no sé si alguna vez has tenido una gotera en tu regadera y al día hay veces que son 100 litros fácil, los que estás acabando con una gotera. O sea, nada más ponte a pensar en 100 litros, o sea, vaya, sí. ¿Cuánto puedes hacer con esos 100 litros? ¿Cuánto puedes hacer con 100 litros? O sea, sí somos muy afortunados en este lado del mundo, pero sí es un problema el del agua, o sea... Escucho, nada más terminó. Sí. Había visto igual un video recientemente de una asociación, una fundación que tiene de hecho Matt Damon, acerca del agua. Es Matt Damon. Es Matt Damon. El que hace el Elysium, el que sale en el Elysium. Sigue, por favor. No, pero precisamente, ¿sabes qué? Me atrapó el video precisamente porque está así en varios lugares de América, porque pues, obviamente el tema es más aquí en este lado del charco, que somos más irresponsables. Y llega gente como que a hoteles, a restaurantes y así de, oye, ¿sabes qué? ¿Me traes un vaso de agua? Y todos así, no, es que no tenemos agua, no hay agua. Y la gente indignadísima. O sea, gente en hoteles que dices, güey, lo menos que puedo esperar llegando a mi hotel es que me des un vaso de agua, que haya agua para bañarme. Y entonces la reflexión es, pues imagínate neta que te dijeran, no hay agua, güey, o sea, neta, o sea, no te estoy mintiendo, o sea, estamos tan acostumbrados a que siempre hay agua y que, o sea, realmente hay lugares donde se pelean por el agua, donde tienen que caminar kilómetros para poder tomar agua sucia y nosotros somos muy afortunados. Yo llegué a Oaxaca hace 4 meses, soy de aquí de Oaxaca, pero me fui un tiempo a hacer otras cosas y yo regresé justamente cuando estaba el problema en la sequía muy cañona en abril y mayo, donde de verdad veías pipas de agua por toda la ciudad, donde la gente misma de las pipas, o sea, los que te venden la pipa te decían, ¿sabes qué? Es que te la tenemos que dar más cara porque ni nosotros ya tenemos agua, tenemos que comprar agua a otros lugares para que yo pueda venir a darte el agua 2 veces a la semana, o sea, llenar más de un tinaco y una cisterna a la semana. Pues estás hablando de un problema de que, de verdad, o sea, yo sondeé y la gente te decía, no, pues con el agua con la que lavo los trastes trapeo. Es que el agua con la que lavo la ropa la uso para el baño. ¡Perfecto! Ni modo, o sea, eso es a lo que estamos orillándonos. Digo, lo vemos como, chino, qué horror, o sea, estamos, y está bien, porque es un agua, el agua, pues, si le puedes dar otro uso, o sea, es lo mejor que puede hacer porque ya bastante hacemos con todo lo que consumimos, o sea, todos los días, con lo que compras todos los días, que genera un gasto inmensurable, o sea, de agua. Entonces, pues mínimo, si puedes reutilizar el agua que estás utilizando y que estás usando simplemente en tu casa, pues ya es un logro, o sea, ya es un logro bastante grande. Ahorita me estoy acordando del... algo, no sé si todos sepan de esto sobre el día cero, el famosísimo día cero, no sé si lo hayas oído de una vez. No. Yo vi la fotito, el meme de todos así como
peleándose como por una gota de agua casi. Es que el día, bueno, para ponerlo así, el día cero es un reloj que tienen algunos países de cuándo se va a acabar su agua para consumo. Ujú. Algunas ciudades están más cercas que otras Claro. del día cero. Justamente en Ciudad de México hay un problema de agua que en las zonas aledañas de México, que cómo es posible que esas partes, estando cerca de un lugar donde se supone que antes había tanta agua, no tengan agua. Ujú. Y es algo que puede llegar a pasar en cualquier momento. Hay unas ciudades que en un día te van a decir ya no hay agua. Pero ahora bien, hay creo que fueron Los Cabos, que ellos en algún momento llegaron a su día cero, entonces las personas definitivamente, o creo que estaban a punto de, y lo que hicieron fue reducir el consumo toda la ciudad se organizó y dijo, ok, vamos a reducir nuestro consumo de agua, pero no estamos hablando que nada más 5 o 6, no, toda la ciudad les Ujú. dijeron, no va a haber agua si no hacemos esto. Entonces estamos diciendo que tuvieron que vivir con 22, 21 litros, o sea, con una cubeta de agua. Incluso con la misma empresa que trabajé, ya me acordé cómo se llama, Isla Urbana, muy buen trabajo. ¿Quieres que la censuremos? No, Bueno. hacen buen trabajo, la verdad. Ok. Al final están ayudando a las personas justamente que no pueden tener o comprarse una pipa de agua a recolectar agua de lluvia. Ok. Excelente. Está Ajá, chido. pero bueno, ahora volviendo al tema, el día cero es para evitar esta ciudad, para evitarlo, te digo que si no lo recuerdo fueron Los Cabos, pues obviamente disminuyeron el consumo a todos los ciudadanos, se organizaron y eso evitó que el día cero llegara pues el día que ellos predijeron. Sí, las personas tenemos que acomodarnos a consumir menos agua de la que estamos consumiendo, y porque todavía hay ciudades que consumen más aguas que no tienen y la extraen de otras partes. Claro. Justamente en el norte de México, en Hermosillo, donde no hay casi nada de agua, obtienen el agua de otros estados que sí tienen, pero eso hace que el agua que ellos no deberían, o sea, el agua que ellos tienen limitado de consumir, están excediendo su uso. Vaya, la despilfarran. La despilfarran, y no solo eso, sino que un agua que No la valoran. no la valoran. Ujú. Esa es la palabra. Sí, sí, sí. Ujú. Además, igual con ese mismo proyecto intenté, porque hay personas que viven con una cubeta al día. Sí. Y yo lo intenté y es imposible. Apenas si me pude bañar, pude lavar unos trastes y hasta ahí. Pero hay personas que logran hacer eso. Sí, obviamente. Sí, 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 tienes que acostumbrarte, tienes que adaptarte. Ya se nos está empezando a exceder el tiempo, vamos a dar cortón para el capítulo de hoy. ¿Quieren cerrar algo con respecto al tema del agua? O nos vamos. Cierran la Ok. llave cierran la llave cuando no estén haciendo nada, y evita poner música. Eso hace que las duchas se hagan más largas. No manches, nada más. O sea, imagínate, o sea, lo que es un día sin agua. Sí, sí, sí. Una buena sobrevivir. Revisa que revisa que tus tuberías no se estén tirando y no compres papel de baño blanco. Porque avientan cloro a los ríos, no mamen. Piensa Pues- dónde va eso. Vas a volver a ¿Cómo lo vas a usar? Vas a volver a mancharlo, así que ¿para qué lo quieres blanco? Exacto. Pues bueno, muchachos, es la primera parte de este interesantísimo, preocupantísimo y etilísimo programa sobre la crisis climática. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Despídanse, chicas. Bye bye. Bye bye.